¿Qué tal, estimados estudiantes? Bien, estamos entonces aquí nuevamente sobrellevando este proceso de aprendizaje acerca de los contenidos y las habilidades propias de este curso Lectura y Producción de Textos Argumentativos. En esta ocasión abordaremos el capítulo 7 de la obra de Anthony Weston, Las claves de la argumentación. Ya hemos venido trabajando ese libro, ya comprendemos en qué consiste este ejercicio de argumentar, comprendemos a este punto ya algunos tipos de argumentos y los criterios para evaluarles y poder seleccionar los mejores, los más fuertes. Bien, llega el momento de escribir un ensayo basado en argumentos, un texto argumentativo ya con una extensión considerable y suficiente. En ese sentido, bueno, entonces Anthony Weston nos entera de que se puede llevar a cabo a partir de dos fases, a través del desarrollo de dos fases, una fase de indagación y otra fase de defensa. En el capítulo 7, Anthony Weston entonces nos indica cómo desarrollar o sacar adelante ese proceso de indagación, el cual consiste, en otras palabras, en abordar una cuestión o un problema buscando no una sola tesis, no una sola solución, no una sola propuesta de solución. En realidad necesitamos buscar varias propuestas de solución, varias tesis, varias alternativas, varios puntos de vista o varias opiniones en torno a una cuestión o un problema. Entonces tengamos muy claro eso. En primer lugar, nosotros debemos tener algo para solucionar, un reto, una situación, un fenómeno que no podamos comprender de todo, un reto, un dilema, ante el cual entonces debemos empezar a buscar a través de bibliografía, a través de las distintas formas de recuperación de información académica, científica, en fin, opiniones, puntos de vista, alternativas de solución, perdón, que nos permitan darnos cuenta de que hay más de una vía para poder responder a esa cuestión, responder a ese problema. Cada uno de esos puntos de vista, cada una de esas opiniones, entonces las vamos a llamar tesis, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, a nosotros nos piden nuestra opinión acerca de un asunto, nos están pidiendo que establezcamos una tesis y que muy probablemente la defendamos. Entonces, lo propio de una tesis en un texto argumentativo, lo propio de una opinión o un punto de vista es que deba ser defendido. En un texto argumentativo damos nuestro punto de vista, es decir, nuestra tesis, pero además tenemos que defenderla. Pero en esta primera fase, en la fase de indagación o exploración, no vamos a ir a defender la primera tesis que se nos ocurra, la primera tesis que encontramos, la primera tesis que escuchemos, sino que vamos a buscar distintas opiniones, distintos puntos de vista, distintas propuestas de solución a una problemática, las que podamos encontrar, y vamos a organizarlas. Trataremos de ser objetivos, desapasionados un poco en esa búsqueda de alternativas, de contestación a esa cuestión, y vamos a empezar a relacionarlas. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, este esquema nos permite empezar a organizar la información. En primer lugar, entonces debemos establecer claramente cuál es la cuestión y, si es posible, preguntarnos ahí mismo cuál es su importancia, cuál es la importancia, la gravedad, la necesidad de ir a dar una respuesta a esa cuestión o ese problema. Existen problemas de poca monta, existen problemas urgentes dependiendo del contexto, dependiendo de quién nos escuche. Entonces, siempre es importante ir pensando en cómo vamos a justificar la importancia o gravedad de esa cuestión, para la cual entonces, a través de ese proceso de indagación, buscaremos distintas propuestas de solución, distintas opiniones o puntos de vista que llamaremos tesis, como les digo, en la medida en que busquemos para ellas también argumentos. De eso se trata entonces la tercera parte. Se trata de buscar argumentos a favor de cada una de las propuestas de solución o tesis que encontremos. Hagamos de cuenta que hemos encontrado tres tesis, tres opiniones, tres puntos de vista sobre una cuestión, un fenómeno, una situación, un reto. No solo necesitamos dejar claros cuáles son los argumentos fuertes y cuáles argumentos podrían ser más bien débiles, sino que debemos buscar también, ojalá,
objeciones también, que pueden ser en dos sentidos, o bien tratando de buscar la debilidad mirando, señalando la debilidad de alguno de los argumentos dados, o bien señalando directamente la debilidad de la tesis, eh, el problema que podría tener esa alternativa de solución. Entonces, mírenlo por esos dos caminos. O bien una objeción puede señalar la debilidad de un argumento particular que se ha dado, o bien puede dirigirse a un ataque directo contra la tesis. Este ejercicio, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se debe hacer cada vez que nosotros vayamos a buscar, bueno, es una forma, ¿no? Es una estrategia, es un método. Cada vez que nosotros tengamos alguna pregunta importante personal por solucionar, cada vez que tengamos algún reto empresarial, profesional, académico, también podría ser esta una manera de organizar las ideas, de buscar información y de organizarlas, pero sobre todo de tomar decisiones. El ejercicio que se lleva a cabo entonces en la fase 1 de indagación y exploración no solo consiste entonces en buscar distintas tesis, opiniones, puntos de vista en torno a una cuestión o una problemática, no solo consiste en buscar argumentos y objeciones a favor y en contra de cada una de esas propuestas o tesis que encontremos, sino que también consiste además en poder comparar unas tesis con otras, en busca de la mejor alternativa de solución, en busca de la tesis con los argumentos más fuertes y las objeciones más llevaderas. Algo para resaltar y para tener en cuenta es que cuando se señala una objeción, cuando se señala algo en contra, que no suena, que hace ruido a una tesis ofrecida, eso no la descalifica. Hay que mirar si las otras propuestas tienen aún objeciones más complejas. Se trata de ir a mirar y de aportar eh, algunas alternativas también de atención a esas objeciones que pueden aparecer. Hagan de cuenta que les mandan a ustedes a hacer, tienen una empresa y les mandan a hacer una obra arquitectónica. Toda obra arquitectónica, bueno, ninguna en realidad es perfecta. Siempre van a haber problemas, riesgos de colapso, dificultades según la geografía donde la vayan a montar, a sacar adelante. Y en esa medida, ustedes, si bien esa propuesta puede tener la objeción de que, uy, no, es una zona de alto riesgo en la cual se va a llevar adelante esa obra. Pues bien, ustedes pueden plantear ante esa objeción una estructura adecuada, unas vías de escape, una alternativa, una estrategia de mitigación de los riesgos. En fin, las objeciones son también para atenderlas, a ver cómo pueden ser mitigables, cómo se pueden atender, cómo se puede modelar la propuesta teniendo en cuenta esas objeciones o debilidades o dificultades. Entonces las objeciones son para atenderlas y para mejorar el producto, para mejorar la propuesta conforme a esas objeciones también dadas. Eso se llama ética, ética profesional. Reconocer las objeciones o los problemas que puedan tener nuestras propuestas, reconocer las dificultades o riesgos de nuestros diseños, nuestras estructuras, nuestras ideas, nuestras propuestas, es un tema ético, porque nos permite reconocerlas y atenderlas y evitar tal vez una catástrofe de esa manera. Bien, yo creo que de esta manera podríamos dejar, digamos, de una manera bastante general, explicado, señalado, esa fase primera de indagación o exploración con vías a elaborar un texto argumentativo. Bueno, voy a ofrecerles una pequeña síntesis. Entonces, en un primer momento, frente a una cuestión, debo buscar bibliografía y gente que sepa sobre esa cuestión, que tenga experiencia sobre ese problema. Eh, Podemos buscar en bases de datos, en fin, distintas opiniones, puntos de vista o tesis, siempre distintas, siempre varias propuestas de solución. Y no solamente opiniones, afirmaciones, propuestas, sino argumentos y objeciones para cada una de ellas. Por último, esto nos va a permitir comparar unas con otras, tesis unas con otras, argumentos unos con otras, objeciones unas con otras, para verificar cuál es la tesis con los argumentos más fuertes y las objeciones que se puedan atender de mejor manera o mirar la propuesta que tenga, que brinde o que genere los menores riesgos, por ejemplo.
Para el ejercicio, ustedes pueden contar con variables típicas de la sostenibilidad, como que el tema social, el tema ecológico, el tema económico, mirar, por ejemplo, que eh, eh, facilidades o qué riesgos económicos podría sobrellevar su propuesta, qué riesgos ambientales, qué riesgos humanos y sociales, y obviamente también mirar la parte personal. De pronto, esos 4 criterios que son propios de la sostenibilidad podrían ayudarnos a organizar mejor los argumentos y las objeciones. Ve, qué riesgos sociales, qué oportunidades sociales, qué riesgos ambientales, qué oportunidades ambientales, qué riesgos económicos, qué oportunidades económicas y de inversión y qué implicaciones personales para mi crecimiento, por ejemplo, como profesional o según mis principios éticos, qué riesgos podría implicar esta y otra propuesta, esta y otra alternativa, esta o esta otra tesis. De esa manera, entonces ya podríamos empezar a tener cosas completamente claras para comenzar la segunda etapa, la segunda fase de nuestro proceso de elaboración de textos argumentativos o ensayos basados en argumentos, el cual consiste ya en una fase de defensa. Es decir, en esta primera fase, lo último que debemos hacer, pero que debemos hacer, es tomar una decisión. ¿Cuál, al fin de todas las propuestas o tesis, encontramos más viable, oportuna o pertinente? No basta con eso. Ahora tenemos que ir a defender nuestra tesis y de eso entonces nos va a hablar nuevamente el autor en el capítulo 8, la fase 2, la de defensa. Muy bien, compañeros, ha sido todo por esta ocasión. Mucha suerte y bueno, desarrollemos ahora los ejercicios y actividades relacionadas para que desarrollemos esa habilidad en la elaboración de ensayos basados en argumentos y sobre todo cojamos cancha en esta fase, en la fase 1, indagación y exploración. Hasta pronto.